vamos a entrar de una vez a este estudio. Como les dije, de una vez con el versículo 22. Ya vimos algunas cosas importantes del versículo 21. Por este versículo 22 viene con algo bien interesante, ¿no? Dice el versículo 22, las fuerzas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Pregunta del millón, ¿quién es el príncipe del pacto? Cristo. Cristo. Cristo Jesús. Jesús. Cristo Jesús es el príncipe del pacto. ¿Y por qué Jesús es el príncipe del pacto? Muy bien, hermana Piedad. Ahí lo escribí en el chat. Pero la pregunta es, ¿por qué creen que Jesús es el príncipe del pacto? Porque Él es el que ha venido a redimirnos, a salvarnos. Porque Él murió, ¿cierto? Por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Él es el príncipe del pacto. Muy bien. Ahora, según este versículo, dice que las fuerzas enemigas serán barridas delante de Él como con inundación de aguas y serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. No quiere decir de que Jesús va a ser destruido, sino como lo que vamos a ver, van a sustituir a Jesús. ¿Y cómo lo van a sustituir? Bueno, no se pierdan nuestro estudio en este momento. Bueno, los protagonistas de este versículo son todos los numerosos emperadores, reyes, obispos, especialmente de Europa. Y también cuando se habla aquí, como una aclaración, la mención de la destrucción del príncipe del pacto no es, como pareciera a simple vista o a primera vista, una referencia a la crucifixión de Cristo, sino a la sustitución en la mente de los hombres del conocimiento de la continuidad de Cristo por la falsificación de la misma. Y entonces aquí es cuando llega la abominación. ¿Cuál abominación? ¿De qué tipo es esa abominación? Desoladora. Desoladora. Abominación desoladora. Ahora, en la cronología, el verso no contiene así como referencias a fechas definidas, sino más bien a sucesos ocurridos durante el periodo referido como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. De un tiempo. Que si ustedes recuerdan, nosotros ya vimos eso. ¿A cuánto equivale esto en términos proféticos? 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. O como va a aparecer en Apocalipsis 11.2 como 42 meses. O como aparece en Apocalipsis 11.3 como los 1260 días. Que proféticamente hablando equivalen a 1260 años. Es decir, aquí lo dice el autor, miren que no me estoy inventando nada, son los 1260 años de severa persecución contra el pueblo de Dios, extendidos desde el año 538 hasta el año 1798. La pregunta entonces es, ¿esto es antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo, claro. De Cristo, sí. Ya hemos visto todo lo del antes de Cristo con los primeros versículos o los comienzos de este capítulo, y ya hemos pasado al antes de Cristo al después de Cristo. Y llegamos entonces al periodo del 538 al 1798, cuando llega el general Berthier, entra en la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano y se lleva cautivo al Papa en cuestión para ese entonces, ¿no? En el año 1798, que también ya lo estudiamos hace poco. Muy bien. Vamos a ver algo interesante que aquí se explica de forma muy buena, y es que las explicaciones de Gabriel continúan el tema del encumbramiento progresivo del obispo de Roma, que todavía no es papa.
Recuerden que él empieza el poder papal como tal en el año 538, pero que el obispo de Roma va a ir poco a poco ganando poder, va a ir ganando poder y ganando poder. Esto no es que estamos en contra de eso, sino que recuerden que aquí no estamos en contra de los feligreses fieles a Dios en la madre iglesia, sino que estamos hablando del sistema como tal, el sistema de creencias católico, que es lo que está diciéndose aquí. Entonces, poco a poco, dicho sistema va a ir cogiendo fuerza y más naciones se le van a unir y más ejército va a tener para poder hacer y deshacer. Ahora, habría de ser sencillamente irrefrenable, ya que nada ni nadie estaría en condiciones de impedirle el acceso al poder. La metáfora utilizada por Gabriel lo describe como inundación de aguas o por la fuerza de un diluvio. Y recordemos que cuando hablan de aguas metafóricamente hablando se hace referencia a ¿qué? A personas. A personas, a multitud de personas, a multitud de gente. En términos proféticos, aguas habla con respecto a eso. Ahora, siglo más tarde, estoy viendo aquí, siglo más tarde, Juan habría de emplear un lenguaje similar en Apocalipsis 12, 15 y 16, donde 3 veces aparece el sustantivo río, como referencia simbólica a la persecución del mismo poder en contra del pueblo de Dios. Es decir, el río Éufrates simbólico, no el río Éufrates real. El río Babilonia, también simbólico después del evento de la cruz. O sea que cuando se hace referencia a con inundación de aguas, con la fuerza de un diluvio, o como aparece en Apocalipsis con río, se hace referencia a multitud de gente, pero que hacen algo. Si ustedes miran el versículo 22, dice que barrerá, ¿cierto? Barrerá delante de él, como con inundación de aguas, o con la fuerza de un diluvio. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizará los ejércitos de las diferentes naciones que están bajo su dominio, bajo el dominio de la Roma, que está siendo dirigida no por un emperador, sino por el obispo, que posteriormente se convertiría en papa y que todos reconoceríamos como papa, ¿sí? Y que recordemos que papa viene de 2 palabras latinas que es pater, paternum, ¿cierto? De ahí el papa no viene porque sí, sí, ¿cierto? Sino la palabra papa viene de esas 2 uniones y de solamente las 2 primeras letras de esas 2 palabras de pater, paterno, que entonces ocurrirá esto, él utilizará los ejércitos de las naciones que están bajo su dominio, que es en su mayoría la mayor parte de Europa, con el propósito de obtener la fuerza política y militar de dichas naciones y poder de esa forma perseguir al pueblo de Dios. Ahora, en cuanto a la expresión del versículo 22, las fuerzas enemigas, la misma identifica en forma genérica o natural a quienes se atrevieran a oponerse a ese enaltecimiento de la Roma religiosa. Y uno de ellos que directamente se opone, o una de las creencias que directamente se opone a dicho enaltecimiento de la Roma religiosa, es precisamente el príncipe del pacto. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la creencia del príncipe del pacto va en contra de ese enaltecimiento de la Roma religiosa? Porque recuerda que la Roma religiosa enseñaría que existe no solamente un medio para interceder ante Dios, sino que existen varios, que tú puedes pedir en nombre de San Pedro o de cualquiera de los 12 discípulos, que tú puedes pedir intercesión por parte de María, intercesión por parte de cualquier santo, incluyendo hasta orándole a los ángeles, porque según ellos enseñaron, los ángeles también interceden entre nosotros y Dios. En pocas palabras, quitaron a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres y empezaron a colocar toda clase de santos o de la adoración a los ángeles.
¿Sí? Es lo que en Daniel 8:25 dice que se levantaría contra el príncipe de los príncipes y que echaría por tierra también el santuario. Ahora, cuando se habla del príncipe de príncipes y cuando se habla precisamente del príncipe del pacto, obviamente no es otro sino que Jesús. Y su destrucción es con respecto a la sustitución del conocimiento de su continuidad, es decir, del santuario celestial, por la abominación desoladora, que es el proceso que se fue desarrollando durante un par de siglos mediante, o especialmente, sí, entre las actuaciones de Constantino I el Grande y Justiniano, con el monarca Franco Clodoveo I, quien tanto hizo en favor de la institución papal, de por medio y posteriores. Este sujeto, Clodoveo, quien era el líder como tal de la nación franca, que hoy conocemos como los franceses, fue un gran aliado para el obispo de Roma, porque fue precisamente Clodoveo I quien comenzó una serie de sucesiones en las cuales los monarcas francos le daban autoridad al Papa y al cónclave católico de usar sus fuerzas militares para sus propósitos. Franco, o los francos, o Francia, siempre fue la hija consentida de Roma porque ellos le consentían en todo al Papa. Sus ejércitos eran utilizados demasiado por ellos y la nación franca duró todo ese periodo de los 1260 días hasta que llega Napoleón Bonaparte al poder. Porque cuando ocurre la Revolución Francesa y también llega este sujeto pequeño de Napoleón Bonaparte al poder, con el propósito de conquistar a muchos lugares de Europa, él declara abiertamente que Francia ya no va a servir a los propósitos de Roma. Y una muestra que para todo el mundo tenía que ser clara era el secuestro del Papa, ocurrido en el año 1798. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Hay una pregunta aquí? ¿O todo está clarito? ¿Hasta aquí todo quedó entendible? Sí, todo va claro, sino que es como un poquito difícil, digamos, abarcar todo y memorizarlo bien. Sí, no, o sea, recuerden que de igual manera ustedes tienen este libro, ¿sí? Lo que hacemos aquí es explicar un poco, conectar las historias, pero quiero que, más que nada, lo que quiero que veamos es que este periodo de la historia es el periodo en el cual se reemplazaría a Cristo Jesús. No es que se destruya a Jesús, como lo dice el texto, no. Lo que quiere decir es una sustitución del santuario, de la continuidad del santuario celestial, el cual no es nada más ni nada menos que recordar que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, para ser reemplazado esa creencia por otras, como lo hemos visto, de las indulgencias, que si tú pagas las indulgencias a la iglesia, tus pecados te son perdonados, o que tú puedes presentarte delante de un sacerdote, que era la creencia popular también de la Edad Media, en la cual si tú te presentabas ante el sacerdote y ibas a ese famoso proceso de la confesión y te confesabas delante del sacerdote, el sacerdote te colocaba una penitencia y tú quedabas libre de todo tipo de pecado. ¿Sí? Sí, generalmente todo era desviando o sí, para desviar la imagen, o sea, la mira del hombre hacia la imagen de Dios, desviarlo Sí. totalmente. Pero específicamente, gracias Manasseh, tiene razón, pero más específicamente quitar a Jesús como el mediador. Sí, colocar ahí al Papa y a los sacerdotes y todo. Y todos los santos, sabidos y por haber que se metan, incluyendo la adoración de los ángeles, que eso llegó con el tiempo progresivamente también allí. ¿Sí? Entonces,
Todas esas cosas ocurrieron y mira que fue predicho antes, mucho antes. Esto fue predicho en los tiempos de ¿qué personaje bíblico? Fue predicho en el tiempo de ¿qué? ¿De cuál personaje bíblico estamos estudiando nosotros? De Daniel. De Daniel. Imagínate, todavía no existía esto y ya Dios le estaba adelantando a Danielito todo lo que iba a ocurrir para entonces. Todo lo que iba a suceder hasta entonces. ¿Por qué? Porque recuerda que lo más importante es que la profecía nos enseña que nosotros debemos es prepararnos, no asustarnos. Algunos utilizan la profecía para asustar. Y cuando perdemos o sacamos a Cristo de la ecuación, tenemos que tener miedo. Cuando yo saco a Cristo del estudio profético, ya sea de Daniel o de Apocalipsis, porque recordemos que en términos de profecía la Biblia está dividida en dos también, la apocalíptica y la profecía clásica, ¿no? Como tal. Pero la apocalíptica, que es la que estamos estudiando en Daniel, tiene que tener sí o sí como centro a Cristo. Cristo es el centro de toda la profecía apocalíptica. Y si sacamos a Jesús de la profecía apocalíptica, yo me puedo inventar cualquier cosa. El problema o el error grandísimo que cometió la Roma religiosa fue quitar al príncipe del pacto. Sacar al príncipe de los príncipes, dejar a un lado a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Y fue en esa época de la Edad Media en donde las personas tuvieron que estar dependiendo constantemente de los sacramentos, dependiendo constantemente de la asistencia a las misas, de la aprobación por parte de los diferentes cleros y cónclaves de esos tiempos, y depender de la interpretación de ellos de la Biblia para poder ellos estar bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos usaron o volvieron a la Biblia de uso exclusivo, en donde solamente podían tener acceso a la Biblia las personas que tuvieran algún cargo o reconocimiento especial, incluyendo que obviamente también los reyes no tenían acceso a la Biblia. ¿Sí? Y esa labor que hicieron los traductores de la Biblia como Martín Lutero, Juan Hus, Wycliffe, Calvino, y los nuestros como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, de convertir la Biblia del latín o traducir la Biblia del latín al idioma original, fue quitarles ese poder a esta iglesia, y que por cierto tuvo su máxima exposición con esas traducciones, especialmente la de Lutero, el cual también le quitó el poder de una de las naciones que era muy apoyante a Roma, que era Alemania. ¿Sí? Entonces, hasta aquí podemos entender que ese periodo comprendido en el versículo 22 habla precisamente del año 538 hasta el 1798, que es cuando la iglesia quita a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres y lo sustituye por medio de la salvación por obras, las penitencias, las indulgencias, ¿cierto? Y la institución de santos y de María también como mediadora entre Dios y los hombres, incluyendo también la adoración a los ángeles, la cual comenzó allí entre Constantino I el Grande, Justiniano allí en Italia, y Clodoveo como el monarca, o para ese entonces emperador Francis. Todo eso acarreó toda una cierta cantidad de guerras posteriores, pero ya no guerras entre naciones, sino entre los que seguían a la iglesia, a la madre iglesia, y los que se oponían a él.
¿cierto? Y aquí es donde va a comenzar la historia a partir de entonces. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos dirija hoy y que nos ayude a entender que nosotros hoy también necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Está bien? Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar estos versículos, especialmente el 22. Ayúdanos a entender, Señor, la necesidad que tenemos de ti y que esta enseñanza nos permita más que conocer de la profecía, es entender la necesidad que tenemos de ti y que tú, Señor, tomes el control de nuestras vidas. Dirígenos, úngenos con tu Santo Espíritu y que a través de este estudio podamos entender la necesidad de aceptarte a ti como nuestro único Salvador y Redentor. Todo te agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Jehová le bendiga y le guarde, y Jehová resplandezca su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce su rostro y ponga en ustedes paz. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga y feliz día a todos.